Buen día, hoy vamos a trabajar mínimo común múltiplo. Bien, el mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de sus múltiplos comunes diferente de cero. Observe que para hallar el mínimo común múltiplo usted necesita dos números o más. Si usted tiene un solo número, ahí automáticamente no podrá encontrar el mínimo común múltiplo, sea entre dos o más números. La forma abreviada del mínimo común múltiplo es MCM en minúsculas. Y vamos a ver un ejemplo de un método que es un poco largo pero que funciona. Generalmente sea cuando los números son muy pequeños. En este caso, por ejemplo, 4 y 6. Vamos a mirar la palabra mínimo común múltiplo. Esta oración, mínimo común múltiplo, es lo que queremos hacer. Entonces, desglosémoslo de la siguiente manera. Primero vamos a sacar los múltiplos de 4 y de 6. Entonces sacamos los múltiplos de 4, correcto. Los sacamos hasta 60. Los múltiplos de 6. Listo, ya sacamos los múltiplos de 4 y de 6. Común. Entonces vamos a sacar los múltiplos comunes. Entonces los múltiplos comunes empezamos a anotar. Tenemos el 12 que es común. El siguiente que será 24. El siguiente que será 36. El siguiente que será 48. Y el siguiente que es 60. Observe que se empieza a generar como una regularidad, ¿no? Mire que los múltiplos comunes van de 12 en 12. ¿Listo? Que fue el primer valor que hallamos acá. Una regularidad interesante para hallarlos todos. Entonces ya hallamos los múltiplos comunes de 4 y 6, que son 12, 24, 36, 48, 60 y otros más. ¿Sí? Pues bueno, usted va sumando de 2 en 2 y los puede hallar todos hasta el infinito, pero pues no tendría sentido. Quiere decir que ya encontramos los múltiplos comunes. Ahora tenemos que hallar el mínimo. El mínimo de esos múltiplos comunes es 12. ¿Listo? Entonces lo podemos escribir o lo podemos denotar de esta manera. MCM entre 4 y 6 entre paréntesis es igual a 12. Ya encontramos el mínimo común múltiplo como tal. Ahora, hay otro método para hacerlo un poco más fácil y es usando la descomposición de factores primos a la vez. ¿Listo? Entonces voy a colocar este ejemplo con números un poco más grandes. Si usted se pone a hacer los múltiplos, pues también daría el resultado. Pero lo vamos a hacer con estos números un poco más grandes para ver cómo se hace. Entonces, coloco 24, 80, la línea que habíamos visto en descomposición. Observe que acá dejo un espacio entre ellos considerable y empiezo mitad. Entonces, observe, si alguno tiene mitad, te saco mitad. 24 tiene mitad y 80 también te saco mitad. Mitad de 24, 12, mitad de 80, 40. Bien. Ahora, observo los números y digo, si alguno tiene mitad, como son pares, quiere decir que los dos tienen mitad, entonces saco mitad. Mitad de 12, 6. Mitad de 40, 20. Bien, continúo mirando. Entonces digo, alguno tiene mitad, pilas con esa palabra. Alguno tiene mitad. ¿Cuál de estos dos tiene mitad? Nos damos cuenta que en este caso los dos. Entonces seguimos. Mitad de 6, 3. Mitad de 20, 10. Correcto. Ahora, me vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Alguno de los dos, o alguno de los 3 o 4 o 5, los números que estén ahí? Entonces, ¿alguno de estos dos tiene mitad? Sí, este tiene mitad, saco mitad de nuevo. Y entonces usted dirá mitad de 3. No tiene, entonces se deja igual. Mitad de 10, 5. Observe que aquí, como 3 no tenía mitad, lo dejé igualito. Y aquí, el 10 como tenía mitad, pues le obtuve la mitad. Ahora pregunto acá. ¿Alguno tiene mitad? No. Como ninguno tiene mitad, ya no puedo usar el 2, uso el siguiente número primo. Siguiente número primo, 3. ¿Alguno tiene tercera? Sí. Tercera de 3, 1, pero 5 no tiene, entonces bajo el 5. ¿Listo? Ahora, como acá ya se convirtió en 1, quiere decir que ya acabamos esa descomposición, ya no la vamos a tener en cuenta. Vamos a continuar con esta, que nos falta convertirlo en 1. Entonces digo, ¿tiene tercera? No, que es el número primo que sí, que estábamos. Ahora seguimos con el siguiente número primo que es 5. 5 de 5, 1. Y terminó. Cuando usted termine de hallar el mínimo común múltiplo, o cuando usted termine este procedimiento, cuando estos valores se conviertan en 1. Todos los números, acá pone 4 números, todos tienen que llegar a ser 1. ¿Listo? Y entonces decimos, el mínimo común múltiplo entre 24 y 80, ¿listo? Observe la anotación, es 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5. 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Usted lo puede también escribir de forma exponencial o por medio de una potencia,
que sería 2 elevado a la 4 por 3 por 5, recuerde. ¿Por qué 2 elevado a la 4? Porque pone la base que es 2 y los números que se repite, el 2 se repite 4 veces, ¿listo? Bien, y ahora hago la operación, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 3, 48 y 48 por 5 le da 240, ¿bien? Quiere decir que el mínimo común múltiplo entre 24 y 80 es 240. Siguiente ejemplo, con 3 números, ¿listo? Observe que tenemos el 48, 20 y 56. Truco, recuerde ponerlos de menor a mayor. Entonces voy a colocar primero el 20, luego el 48, luego el 56. Línea que nos divide y empiezo. ¿Alguno tiene mitad? Como tiene mitad, empiezo. Mitad de 20, 10, mitad de 48, 24, mitad de 56, 28. ¿Alguno tiene mitad? Sí, correcto. Uno de ellos tiene mitad, entonces voy a volver a sacar mitad. Mitad de 10, 5, mitad de 24, 12, mitad de 28, 14. Ahora pregunto de nuevo, ¿alguno tiene mitad? Sí, la respuesta es sí. Entonces, mitad de 5 no tiene, lo dejo igual, ¿listo? Mitad de 12, 6, mitad de 14, 7. Vuelvo a mirar, ¿alguno tiene mitad? Sí. Observe que estos dos no tienen, pero el 6 sí, entonces vuelvo a sacar mitad. Entonces saco mitad. Mitad de 5 no tiene, mitad de 6, 3, mitad de 7 no tiene. Continúo, ¿alguno tiene mitad? No. Como ninguno tiene mitad, sigo con el siguiente número primo que es 3. Entonces, tercera. Tercera sí tiene, entonces tercera de 5 lo dejo igual. Tercera de 3, 1. Tercera de 7 no tiene, lo dejo igual. Ahora sigo con el siguiente número primo que es 5. ¿Listo? Observe que aquí ya no tengo que hacer nada porque ya esto se convirtió en 1. Quiere decir que ya paré. Ya no tengo que trabajar sino en estas dos filas como tal. Entonces empiezo. Quinta de 5, 1. Y quinta de 7 no tiene, lo bajo. Y observe que ya que acabamos en estas dos, solamente me falta terminar esta de aquí. Entonces, quinta no tiene, siguiente número primo 7, 7 de 7, 1. Y terminó. ¿Listo? Acá está el mínimo común múltiplo. Aquí está desglosado. Simplemente hay que multiplicar. Entonces el mínimo común múltiplo entre 20, 48 y 56 es 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5 por 7. También lo puedo escribir de forma exponencial o forma de potencia. 2 elevado a la 4 por 3 por 5 por 7. Hace la operación. Bueno, nos resultó que es muy parecida a la anterior, prácticamente lo mismo. Entonces nos da 1680. Observe que la forma exponencial de este y el anterior nos quedó muy parecida, una coincidencia, pero pues eso puede suceder. Bien, con eso terminamos mínimo común múltiplo. Recuerde que usted tiene que buscar el múltiplo común mínimo. Observe que aquí nos dio 1680, que es que tendría que haber hecho muchos múltiplos con el otro procedimiento que demostré al inicio. Entonces es mucho mejor este. ¿Listo? Cualquier duda o pregunta, por favor, me informan. Muchos éxitos para todos. Adiós.